Esto es Reporte Morelos en quien resulte responsable. Amigos, gusto en saludarles, tengan ustedes muy buenas noches. A toda la gente que nos ve en sus casas, gracias por recibirnos en las mismas. Y la gente que nos escucha por el 90.3, gracias también por continuar y seguir a quien resulte responsable. Priscila Velasco, con el gusto de saludarte, buenas noches. Buenas noches, Federico Mayorga. Aquí estamos en una emisión más de Quien Resulte Responsable. Bueno, ¿qué te parece si damos pauta para que nos informe Jessica Arellano lo que acontece en el estado de Morelos? Jessica, con el gusto de saludarte, buenas noches. Buenas noches, Federico, a ti y al auditorio. Y pues en primer lugar informarte que la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, CONAVID, emitió un informe que incluye las recomendaciones e indicadores de cumplimiento de acciones preventivas de seguridad y justicia para enfrentar y abatir la violencia feminicidia, publicada el 28 de agosto por el gobierno federal, misma que se le dirigió al gobierno del estado y para que contesten en un plazo de 15 días hábiles. Estas recomendaciones llaman a los tres poderes de gobierno y a municipios a trabajar en conjunto. Cuestionaban respecto a la magistrada presidenta Nadia Luz María Lara Sánchez, señaló que hasta el momento no han sido informados por parte del Ejecutivo sobre estas recomendaciones y en las cuales se cuestiona que no se están considerando la perspectiva de género en sentencias, ni se ha emitido una sola orden de protección a mujeres. La presidenta del Tribunal Superior de Justicia indicó que no pueden privilegiar la justicia cuando tienen una legalidad que cumplir. Finalmente, en la de Luz María indicó que independientemente de la opinión de cualquier persona o dependencia u organismo, los jueces son juzgadores y primero deben velar por el Estado de Derecho. Es importante, pero al mismo tiempo también, si bien es cierto, también la situación de la delincuencia por parte del sexo femenino también se ha incrementado. Entonces esta situación, bueno, es muy ambigua en ese aspecto. ¿Y qué pasó con el presidente municipal de Cuernavaca? Jorge Morales Barú informó que se encuentra en el análisis de los nuevos términos que contendrá la Ley de Ingresos para el ejercicio del año 2015 y los cuales están consultando con diversos sectores de la sociedad como son las cámaras empresariales y colonos. Indicó que no se considera un aumento, salvo aquellos que se deriven de la aplicación del salario mínimo. Al ser cuestionado, Federico, sobre si se aumentarán el costo de las tarifas de los servicios públicos municipales y que tanta controversia ha tenido este año y que inclusive existen algunas manifestaciones, el edil visiblemente molesto refirió que hay disposición de cobrar lo que la ley marque, que no es un acto de voluntad del presidente municipal ni es un negocio. Finalmente, Jorge Morales dijo que la ley de ingresos marca montos específicos y tarifas que deberán ser aplicadas. Fíjate, Jessy, Brice, auditorio, a mí lo que me llama la atención, nos hablan de lo que marca la ley. Y que no es un negocio. Y no es un negocio, pero yo me pregunto, con todos los ex servidores públicos del ayuntamiento, unos hoy obviamente están ocupando y otros puestos de diputado, bueno, ese es uno, ¿verdad? Pero otros, sí, claro, tienen otros puestos, y lamentablemente Cuernavaca, es triste, pero vemos sus calles, en cada esquina vemos un hoyo, es muy triste, falta de alumbrado, es muy triste ver la inseguridad que tiene en Cuernavaca como tal. Entonces yo creo que antes de poder siquiera pensar en la situación de incrementar los salarios, los impuestos, yo creo que primero hay que dar servicios municipales y darle a la ciudadanía pues todo ello, toda esa certeza y dar obviamente un buen servicio, ¿no? Mínimo. Porque da gusto pagar un servicio cuando lo tienes. Sí, que es eficiente. Pero vamos, te cobran impuestos del alumbrado público. Sí, te cobran el tuyo, te cobran saneamiento, te cobran el agua, saneamiento y cuando hay saneamiento, ¿no? Entonces yo creo que hay muchas cosas que hacer. Yo creo que ahí las cosas no le han salido como deben ser a Jorge Morales Barú, y yo creo que hay mucha decepción también por parte de los ciudadanos en cuanto a su administración como tal. Y bueno, ¿qué tienes por parte del PRD? En la mañana de hoy, en conferencia de prensa, líderes de al menos 4 corrientes internas del Partido de la Revolución Democrática
representados por el senador Morelos, Fidel de Médicis, Rafael Cerón, Ignacio Huape, manifestaron que se han unido para hacer frente al fraude que aseguran se incurrió el pasado domingo en el proceso interno de elección de consejeros por parte de los grupos G por G y Regeneración Democrática, que aseguran son afines al gobernador del estado, Graco Ramírez. Anuncian que esta alianza que se ha formado no permitirá que la próxima elección del dirigente del PRD se realice en función del gobierno actual. Indicaron que las corrientes que hoy ellos representan obtuvieron el 42% de las votaciones, mientras que el otro grupo contrario el 58%. Indicaron que siguen presentando las pruebas fotográficas, videos y testimonios, así como del pago de votos y algunas despensas que aseguran se repartieron, y llaman a las otras corrientes que no se han sumado, como son ADN de Adriana Díaz y Foro Nuevo Sol de Tere Domínguez, a que conjunten esta alianza para evitar que grupos afines a Graco Ramírez dirijan el PRD. Bueno, pues ya será el Instituto Electoral el que determinará quién tiene la razón. Jessica, con el gusto de saludarte y buenas noches. Buenas noches. Continuamos en Quien Resulta Responsable. Esto fue Reporte Morelos, en Quien Resulta Responsable. Esto es Quien Resulte Responsable, un programa de información y denuncia para una sociedad que dice: ya basta de impunidad, corrupción y falta de respuesta. Federico Mayorga y un grupo de profesionales de la comunicación presentan temas de actualidad, análisis y entrevistas a personajes de la vida pública. Quien resulte responsable. Periodismo de investigación, crítica y denuncia. Amigos, gracias por continuar con nosotros en Quien Resulte Responsable. Nuestros teléfonos 777-317-6110, 777-317-6110, ahorita aparece en pantalla, y el 777-311-9030 en nuestro correo electrónico, nuestra cuenta de Twitter. Súmese, por favor, para nosotros es muy importante contar con ustedes, y obviamente ustedes también pueden mandarnos sus opiniones o sugerirnos algún tema en especial, y también pueden sumarse al Twitter de Briseida o al de un servidor, o ambos, se puede sumar a ambos, para obviamente ir creciendo, ir obviamente criticando y denunciando lo que vemos mal en cada uno de los estados, que eso va a ser muy importante. Hoy tenemos un tema que mucha gente lo considera un tabú. Sí, no se habla mucho de este tema, incluso con las personas que hablábamos en la mañana, decía que no están, no hay la información. No tienen la información. No hay la información, y como que todavía la sociedad se resiste mucho a este tema, ¿no? Maternidad subrogada. Así es. Yo me pregunto, obviamente es la renta del vientre. Yo me pregunto, ¿es un negocio? Se ha convertido en un negocio. ¿Es una práctica altruista? De alguna forma se comenzó con esta práctica de una manera altruista, ¿no? Para que los padres que no podían concebir tuvieran esta alternativa para tener un bebé. Pero en diferentes estados de la República es un delito. Sí, los únicos que están regidos por la ley, autorizados, es Tabasco y Sonora. Son los únicos que están autorizados para la subrogación, para la renta-venta de vientre, son los únicos. Pero ¿qué te parece si vemos el sondeo que hizo nuestro compañero Edgar Avilés? Sí, vamos a ver qué opina la gente. Se dedican mujeres a rentar vientres de... No, pues me parece mal, porque después las chavas se encariñan con el bebé. ¿Te dedicarías a realizar esta práctica de renta de tu vientre? Yo no la realizaría porque pues es mi cuerpo, lo tendría que cuidar, y además porque pues me encariñaría con el bebé, porque por más tú sientes sus movimientos, tú sientes todo lo que tiene que ver con él, y pues al último me arrepentiría de entregarlo. Ahora, ¿qué opinas de estas mujeres que no las que rentan su vientre, sino las que piden que tengan hijos a través de otros vientres? Que pues yo, si estuviera en este caso, en el caso de infertilidad, sería pues más preferible adoptar un niño. La vida es un regalo de Dios, y jugar con ello, comerciar con ello,
ante todo conlleva solamente usar al ser humano. El gran momento de una mujer es ser mamá. Cuando alguien está usando el vientre y dedicándose a vender, ¿verdad?, su propio cuerpo y el de otro ser humano, bueno, precisamente eso va en contra de una dignidad. Cuando una persona solamente se convierte en una incubadora, sus sentimientos van a ser fríos. Un hijo, ¿verdad?, que tiene el cuidado de una madre va a crecer sano, pero un hijo que es solamente eso, conservado en una incubadora, no va a tener esos sentimientos de amor, de cuidado, de cariño. Bueno, yo creo que esto es cuestión no solamente de una autoridad, sino de toda persona que cree en el bien. Pues no sé, es que depende de la persona que quiera hacer eso. Pues para mi punto de vista, pues no es lo mismo tener un hijo propio que un hijo ajeno. No lo prestaría porque dolería dejarlo. Bueno, yo ya que soy madre, me dolería desprenderme de un hijo, porque lo tienes en tu vientre, en tus entrañas y vas sintiendo el afecto y todo. Bueno, ¿cuántas madres desean tener hijos? También muchas que no pueden. Incluso soy yo una de esas. Yo no puedo tener hijos y no. Bueno, es que yo sufrí desde chiquita un accidente. Me caí de una llanta, estaba partida a la mitad y así caí de chiquita, pero nunca mis papás me atendieron, pensaron que era algo que no tenía importancia, pero ya hasta apenas pues que me di cuenta que no puedo tener pues hijos. Y ahora sí mi matriz no soporta, bueno, no puedo tener hijos, bueno, podríamos decir que se caen solos. Pues no siempre deseo pues tener uno, su propio, bueno, tener en tu vientre, tener a tu propio hijo, no de otra pues. Esta es la opinión de algunas mujeres. A ver, yo me pregunto, yo creo que es un tema, digo, por demás difícil, y es un tema que tiene que ser perfectamente bien planeado, bien comunicado con tu pareja. Sí. Porque si no existe esa responsabilidad entre la pareja para tomar este tipo de decisiones, obviamente al rato va a haber consecuencias. ¿Con qué? Con un bebé, con un hijo. Digo, obviamente tú como mujer puedes tener tu punto de vista muy personal, yo como hombre puedo tener mi punto de vista muy personal, pero yo creo que no es una postura en la que tenemos que cegarnos, sí, porque muchas veces puede ser la mujer la infértil o puede ser el hombre, sí, y obviamente si es por parte de la mujer, yo te pregunto a ti, a ver, Brice, tú como mujer, y con el debido respeto, si tú en determinado momento, no pudieras tener esa fertilidad para poder tener un bebé, tu esposo tiene esa fertilidad, ¿tú estarías de acuerdo a comprar un óvulo, rentar un vientre y poder tener un hijo? No. ¿Por qué? Creo que no lo haría. Entonces es una posición en la cual entramos en una posición egoísta. Sí, porque vamos. Bueno, si él me lo pidiera, o sea, vamos, de una forma especial, sí, pero yo, claro, yo te voy a decir una cosa, pero es que yo creo que si hay otras opciones, pues que a ver, Brice, vamos, ¿qué otra opción? Adoptar un niño. Vamos, pero obviamente ese niño, qué padre que pudiera ser también así, y qué bueno que vayamos sobre la adopción, pero obviamente no va a haber algo. A los hijos obviamente yo creo que se les educa. Digo, yo creo que hoy por hoy no es padre el que engendra, sino el que guía, claro, el que enseña, ¿sí? El que los ve crecer. Digo, obviamente cuando tenemos la fortuna y la gracia de ser padres, bueno, pues amamos a nuestros hijos con todo, ¿no? Y vemos por ellos y hablamos por ellos. Pero yo siento que sería una posición también muy egoísta el decir de tu parte no, porque entonces le estás quitando también ese derecho a él. Claro, es que tendría que ser algo que se hablara, ¿no? O sea, si ya más dijera yo porque yo quiero y yo lo decido, no, por eso. Tendría que ser, si él me lo pidiera, dijera, bueno, yo soy fértil, pero mira, podemos obtener esta opción, yo pues entonces tendría que de una u otra forma pues acceder a lo que él me pidiera, ¿no? Sí, pero vamos, pero hay una posición que es consensada y que es obviamente con amor.
Claro. Digo, porque el cerrarse, el decir no, obviamente es quitar ese derecho también al otro, ¿no? Sí. Entonces, imagínate cuál sería la posición, porque también puede existir, ¿eh? Aunque tú no puedes, lo tengo con otra. Claro. Y entonces, claro que podría. Entonces, vamos, si te está tomando en cuenta, está siendo parte de él en ese proyecto de vida, pues yo creo que es una posición también muy interesante entre los dos, poder sacar eso adelante. Sí, decidirlo. Realmente, digo, pues sí, claro, hay amor y hay buena comunicación, por supuesto que estaría dispuesta a acceder, ¿no? Digo, aquí lo importante es eso, hasta dónde tenemos, obviamente, esa comunicación entre pareja, porque yo creo que lo importante es realmente que los hijos vengan como vengan, se les dé amor, ¿no? Digo, desde el niño adoptado, pues oye, qué padre, porque es parte de la familia. Nosotros muchas veces, digo, perdón por el comentario que voy a hacer, pero muchas veces, digo, tenemos mascotas en casa y son parte de la familia. Y un hijo, pues yo creo que es por demás, obviamente eleva cualquier situación en todos los aspectos, ¿no? Y obviamente, digo, eso no te pasó a ti, pero digo, yo como padre, cuando mi hijo papá por primera vez, digo, sí, fue un guau, ¿no? Y lo ves crecer y lo ves acompañar y lo ves opinar y vas creciendo con ellos y te van enseñando. Claro. Entonces, digo, vamos, yo siento que probablemente para muchas parejas puede ser algo muy difícil tomar este tipo de decisiones, pero como nos explicó en su momento el doctor Gabriel Marchán, ¿no? Hoy por hoy se puede, y hoy por hoy se pueden hacer muchas cosas. Tenemos en la línea a nuestro compañero, el reportero José Antonio. Es un reportaje especial que nos Reportaje José Antonio Moreno, con un reportaje especial del Estado de México. ¿Qué tal, señores? ¿Cómo están? Sean ustedes bienvenidos a este espacio. Mi nombre es José Antonio Moreno y hoy tengo el gusto y el placer de estar ante Iván Davidov, quien es director del Centro de Subrogación CARE México, precisamente una institución dedicada a la subrogación de vientres en el país. Si de momento observan que la imagen se congela, es precisamente porque la entrevista ha sido entregada vía Skype. ¿Cómo estás? Bienvenido a este espacio. ¿Qué tal, José Antonio? ¿Cómo estás? Excelente tarde. Excelente tarde a todos los televidentes y bueno, encantado de estar contigo. Cuéntanos un poquito acerca de lo que es CARE. Bueno, CARE es el Centro de Atención en Reproducción Especializada de México. Nosotros somos una agencia facilitadora que se especializa en dar toda la asesoría legal, asimismo de apoyar en la coordinación para que la familia pueda llevar a cabo el proceso de gestación sustituta en México, particularmente en el estado de Tabasco. ¿Cómo se regula la subrogación de vientres en México? En el estado de Tabasco sería particularmente el Código Civil. Hablaríamos muy particularmente del artículo 92. Asimismo hace un poco de mención respecto a las técnicas de reproducción asistida en el artículo 31. También el artículo 165 y por último el artículo 272. Mientras que del Código de Sinaloa, Código Familiar del Estado de Sinaloa, es desde el artículo 282 hasta el artículo 297. ¿Cuáles son los requisitos para ser una madre gestante o madre sustituta? Bien, para que una madre gestante sustituta pueda ser una candidata, primero que nada se tiene que considerar la edad. Se busca que oscile entre la edad entre los 21 y los 35 años de edad. Después se hacen diferentes estudios. Dentro de estos estudios es un estudio médico, psicológico y socioeconómico. ¿Cuál es el procedimiento para la aceptación de futuros padres? Bueno, nosotros tenemos una serie de entrevistas con los futuros padres, platicamos con ellos. Evidentemente se hacen los estudios médicos, nos hacen llegar su información, checamos un poco más de ellos. Desafortunadamente nosotros no tenemos la posibilidad o el poder, de decir quién puede ser un padre y quién no. Es decir, nosotros no decidimos sobre quién puede formar una familia y quién no debe hacerlo. Pero bueno, lo que nosotros sí hacemos es, en base a la recopilación de información que tenemos, intentar informar lo más posible a los futuros padres. ¿Para qué? Para que tomen la mejor decisión, es decir, una decisión informada. ¿Cuánto cuesta el milagro de la vida en esta modalidad? Hablando del costo total, es decir, desde que la pareja comienza hasta el momento en que tiene su bebé en brazos, deberá de oscilar entre los 430,000 a los 500,000 pesos. Evidentemente este costo puede ser más bajo, puede ser más alto. ¿Por qué? Porque la reproducción asistida desafortunadamente no es exacta, no es al 100% segura, entonces puede haber diferentes cuestiones que puedan suceder.
¿Qué elementos garantizan la efectividad en este procedimiento? Bueno, depende mucho evidentemente, la edad del padre, la edad de la madre, la calidad de su carga genética. ¿Por qué? Porque evidentemente no es la misma calidad que tenemos en el material genético de una mujer de 24 años a la de una mujer de 36 años. Es por esto que se pueden tener diferentes resultados. Tanto podemos tener alguna pareja que pueda embarazarse desde la primera transferencia embrionaria, como puede haber una pareja que tal vez deba de intentarlo por una segunda o una tercera ocasión para que el resultado le sea favorable. Una vez puestas las partes de acuerdo, ¿cuál es el proceso legal para la adquisición de un bebé procedente de un vientre subrogado? Bueno, los futuros padres deben de firmar un acuerdo. Este acuerdo se protocoliza en el estado de Tabasco ante notario público y este es el documento que da fe. Es un acuerdo de buena voluntad entre la gestante sustituta y los futuros padres. Este es el acuerdo que se lleva durante toda la gestación y bueno, una vez nacido el bebé, con este acuerdo, además de una serie de otros documentos, se acude ante el registro civil del estado de Tabasco en donde se expide el acta de nacimiento a nombre de los padres contratantes. Evidentemente, sobre todos los gastos que se lleven a cabo durante el proceso, los futuros padres reciben la factura, ya sea el proceso médico, ya sean los gastos de traslado de la gestante sustituta, ya sea los del hospital. La confidencialidad juega un papel muy importante en todo este procedimiento, ¿de acuerdo? Así es uno de los factores más importantes, porque bien, la ley en México es muy clara al decir que no se deberá de hacer mención cuando un hijo es nacido por medio de un proceso de reproducción asistida, ya sea de adopción o de cualquier otro. ¿Por qué? Porque se debe tratar como un igual. Todos somos iguales ante la ley, todos somos los hijos de alguien y no se nos deberá hacer una mención especial, ya sea por ser hijos adoptados o bebés in vitro. Bueno, pues para despedir esta entrevista, ¿cuáles son tus vías de contacto? ¿Dónde te puede localizar la gente que está interesada sobre este tema? Bueno, nosotros tenemos oficinas en Tabasco y también tenemos las oficinas centrales aquí en la Ciudad de México, en la colonia Anzures, en la calle de Leibniz, el número 1, es el despacho 501. Asimismo, nuestra página es la www.subrogacionmexico.com. Y bueno, nuestros teléfonos de oficina es el 55 63 12 55 82 y el 63 83 12 52. Quedo a tus órdenes, cualquier cosa que necesites. Bueno, perfecto, pues mucho gusto. Mi nombre es José Antonio Moreno y estoy para servirte. Te dejo también mis vías de contacto abajo. El gusto fue mío, José Antonio. Excelente tarde. Hasta luego, gracias por la entrevista. Pues así es, Pris. Interesante lo que platicaba, ¿no? Sí, pero fíjate que yo voy más allá de todo esto. Digo, ok, ya existen los procedimientos, obviamente esto es un negocio, porque estamos viendo los costos. Sí, yo estaba checando ahí una 430 a 500,000 pesos. En el internet... Eso es lo que hablan, pero cuando hacen el trato fuera de México, están hablando de 50,000 a 500,000 dólares, que es una cantidad bastante fuerte. Fuera de lo que es... Sí, cuando hay que los contan... $500,000. Sí, yo es lo que estaba leyendo hoy en la mañana. Bueno, hay algunas artistas que venden también sus óvulos. Ah, bueno, eso sí no me Y digo, y en lo que te los venden. Aquí al final de cuentas lo que estás viendo, sí, entonces es el derecho a poder tener un bebé, el costo que tiene. Estamos hablando que no toda la gente tiene la capacidad económica para poder adquirir un bebé. Se escucha muy fuerte esa palabra. ¿Sí? Sí, realmente sí. Pero así es, lo estás comprando. Sí, desgraciadamente sí. O sea, si tienes los recursos, lo puedes hacer. Hacerlo, claro. Y si te vas por el lado de la adopción, bueno, te tardas 18 meses, en algunos casos, en otros hasta 2 años, y es lo que tardas para ser papá. Pero bueno, digo, aquí la posición que tienes es que obviamente, pues bueno, o compras tú el óvulo, sí, porque también lo compras, de acuerdo a lo que dicen los especialistas, lo que nos han dicho, se renta el vientre, obviamente eso tiene un costo. Yo aquí sí hay una de las cosas que me llama la atención, porque es cierto lo que comentó una de las personas entrevistadas, que dijo, me costaría mucho porque ese bebé yo lo voy a sentir. Claro. Sí, lo contradictorio, ¿no?, de las opiniones de las mujeres. Si te acuerdas cuando estábamos platicando de este tema hace unos días, comentamos con algunas gentes en la oficina, con las mujeres que si ellas lo llegasen a hacer. Y 2 dijeron que sí, otras dijeron, pues quién sabe.
Entonces, con una posición altruista, con una posición de ayuda, sí, de acuerdo, ok, lo puedes hacer altruista, pero tu cuerpo como mujer lo está sintiendo. Claro. ¿Qué pasa después? Yo me pregunto qué pasa. Ok, firmaste acuerdos, firmaste actas de nacimiento, todo. Pero el pasar de los años, o el ver más adelante que pasan los años y ves lo que ya no es un bebé, sino que es un niño, y saber que tú lo traías en tu vientre, y no poder acercarte a él, y no poderle decir, porque al final de cuentas, ella lo trajo. Es que yo creo que hay como sentimientos encontrados que Digo, realmente ahí las siento mujeres que puede se ser muy decidan difícil. hacerlo. Digo, sí. hay gente, vamos, pero lo están haciendo por negocio, no por una posición altruista. Claro. Esto es un negocio Sí, y como hoy tal está siendo permitido en Tabasco y en Sonora. ¿Sí? Y es un negocio. Tan es así que tienen ya oficinas en diferentes partes de la República, se va y se firma en Tabasco para no incumplir con la ley. Con la ley, exacto. Y obviamente estar dentro del marco jurídico, pero se está haciendo. Digo, yo estuve checando en internet, y hay vientres que te están rentando en 150,000, en 300,000, 400,000, en 100,000, pero vamos, esa es una posición. José Antonio, con el gusto de saludarte, buenas noches. ¿Qué tal, Federico Briseida? Muy buenas noches, les saludo un gusto desde Toluca, Estado de México, con 9 grados centígrados y un día bastante nublado. Y por aquí ya también ya llovió, no te preocupes, aquí ya también ya llovió. Oye, fíjate que muy interesante tu entrevista, pero sí, vamos, lo que estás haciendo ya es comprar un bebé. Así es, el fin mercantil, como bien podemos señalarlo, o la esperanza de vida, pues queda en manos del espectador y precisamente las personas que se someten a este tipo de procedimientos. Fíjate que lo estaba comentando yo hace un momento, nosotros estuvimos checando por ahí, pues en internet, y encuentras precios que van desde los 150,000 hasta los $500,000, ¿eh? Así es. Aquí mi pregunta, ¿qué pasa? Y lo estaba comentando con Briseida, no sé si lo escuchaste, ¿qué pasa con esa, ok, la mujer como mujer, pues obviamente, pues tiene ese don, ¿no?, de poder dar vida. Entonces, ok, sabrás que estás rentándote, que estás cobrando un servicio, porque es eso, estás cobrando un servicio, pero al final de cuentas, el cuerpo de mujer siente lo que trae adentro, empieza a sentir su movimiento, empieza a quererlo, porque además hay una de las cosas que es importante, y se ha demostrado que una mujer hoy por hoy, al momento de estar embarazada, mientras más le hablas al bebé, más todo, obviamente el bebé va sintiendo esas emociones y ese cariño. Identificándolas. Se va identificando, entonces al momento que agarras, lo quitas y va para otro lado, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Hasta dónde se puede dañar emocionalmente a ese bebé? Claro. Así es, bueno, tuvimos la oportunidad de platicar precisamente con Iván Davidov, director del Centro de Subrogación Care México, el cual se dedica precisamente a la subrogación de vientres de manera legal en México. Y pues bueno, lejos de llegar a esa pregunta, pues tenemos que pensar que en México se estima que el 15% de las parejas con vida sexual activa atraviesan por problemas para procrear un hijo. Sí. Y que 1,5 millones de ellas se encuentran en tratamiento, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. En cuanto a la pregunta, pues bueno, los principales responsables, lejos de ser el estilo de vida en el que ya nos hemos ahondado como seres humanos, donde ya no existe tiempo ni siquiera para ser padre, fíjate qué palabras tan fuertes, sí. Ya no existe tiempo para ser padre. Sí, pero es real, ¿eh? Tristemente. Nos estamos refiriendo a que precisamente para que puedan llegar a todo este proceso también existe una terapia de desprendimiento de la madre. Y lo que puede afectar el tratamiento, porque nos comentaba que podría ser en la primera, en la segunda o inclusive 3 procesos adelante, es precisamente la calidad de los gametos o los óvulos, mejor comúnmente llamados, para que este proceso pueda realizarse. Hay que señalar que este proceso de subrogación, pues bueno, puede presentar 4 variantes, que es una subrogación total, donde la mujer contratada es inseminizada aportando sus propios óvulos. Otra es la subrogación altruista, que es aquella donde la madre gestadora acepta llevar a cabo el procedimiento de maternidad, donde existe un parentesco o un lazo de amistad con la pareja contratante. La subrogación por un precio, que es lo que estábamos comentando hace un momento. En países como Estados Unidos se permite que la pareja contrate a una madre gestadora que lleva un buen término el embarazo y que lo efectúe a cambio de una contraprestación. Así es. Desafortunadamente en México la subrogación de vientres pues es legal en al menos 2 estados. Tabasco, que lo estipula el Código Civil dentro de sus artículos 31, 92, 175 y 272 de manera altruista, y Sinaloa, que a través de su Código Familiar en los artículos 282 hasta el 297
presenta una apertura a una modalidad comercial. Hasta el momento, en el Distrito Federal, que es lo que tenemos más cerca aquí en el Estado de México, solamente se ha presentado un decreto para poder exponer la necesidad de brindar una certeza jurídica y resolver el problema de la infertilidad. Pero no está dentro del marco jurídico, hoy por hoy todavía no está legislado. Exactamente, sin embargo no se han dado resultados, o no al menos los esperados, pero ha significado un gran avance en dicha regulación. Sí, aquí la pregunta, porque vamos, son dos posiciones encontradas, ¿no? Por un lado, la bendición de poder dar vida, y por el otro lado, la situación de que al final de cuentas estás comprando, ¿sí? Estás comprando el ser papá, el ser mamá. Precisamente es una de las interrogantes que es lo que lleva a cabo este procedimiento y por lo cual ha generado tanta polémica, ¿no? Que significaría degradar la paternidad por reducirla a una especie de cultivo o establecimiento de venta, o bien una esperanza para aquellas personas que no tienen la capacidad para ser madre, ya sea por problemas genéticos o por decisiones propias. Sí, pero yo me pregunto, porque aquí hay varias posiciones, digo, obviamente se habla en el Código de Tabasco y en el de Sinaloa, se habla que puede ser tu pareja o que estás casado, digo, vamos, como pareja, digo, no se habla de, vamos, de que estés soltero, digo, vemos en diferentes lados, digo, vemos con artistas y todo que lo que han hecho muchas veces ha sido eso, rentar un vientre, ¿no? Para tener a sus hijos, pero sí es un tabú todavía, yo creo que nos falta mucho que conocer de este tema para poderlo entender, para poder comprender el porqué de muchas cosas. Aquí lo importante es que se puede dar vida, aquí lo importante es que nace un niño, una niña, sí, y que obviamente aquí lo más importante de todo esto es que estén llenos de amor. Pero obviamente ese amor tiene un precio y tiene un costo, porque la gente humilde no puede llegar a tener. Esa es la otra variante de este procedimiento, que por ser tan caro pues no es tan asequible para la gran mayoría. No es accesible. O sea, una persona que te gana 3, 4 salarios mínimos, dime dónde va a juntar 430,000 a 500,000 pesos para poder llegar a esto. O sea, esto es para una clase, vamos, adinerada, una clase alta. No hay una posición en la que la gente normal, vamos, en la que nuestro país, lamentablemente, pues digo, su posición económica es menor. Pero hay otras opciones, como la adopción. Sí, hay otras opciones como que es la adopción, pero tampoco vas a agarrar y llegas y quieres adoptar y son 18 meses o a 2 años para que puedas adoptar. Es como si, vamos, te vas a Europa, te vas a diferentes países y lo adoptas en un proceso de 3 meses y tienes esa adopción. Sí, las adopciones internacionales, pero aquí la pregunta realmente, ¿la renta de vientres es un negocio? ¿Es una práctica autorista? Obviamente, ¿o es un delito? Tenemos las 3 variantes, definitivamente. Digo, lo que estuvimos comentando con el especialista es principalmente que sí existe un negocio, porque es cierto, existe un negocio como tal, la paternidad o la gestación se ha vuelto eso, un negocio. Y también tenemos el lado altruista, que es precisamente cuando no existe un lazo económico que pueda obligar a la madre gestante o a la portadora o madre de alquiler para que pueda entregar la madre de alquiler, ¿no? Qué fuerte se oye. Sí, son palabras muy fuertes. Desafortunadamente los mecanismos en los que nos hemos enrolado son cada vez más complejos y de por sí ya somos poco entendidos como especie humana. Pues el realizar estos actos, pues lejos de ser contraproducentes o polémicos, pues también nos llevan a un terreno bastante sinuoso, porque de ahí se desprenden grandes crímenes como son precisamente pues los asesinatos que se han cometido para robo o sustracción de fetos, para pues, después ya ser ejecutados en incubadoras alternas, ¿no? O también podríamos estar hablando del mercado negro que existe precisamente en el secuestro de niños. O la trata de mujeres, ¿no? O la trata. Que se vuelven cada vez pues más pavorosos, ¿no? Así es. O como la trata de mujeres, ¿no? También. Así es. Pues José Antonio, te agradecemos muchísimo, saludos a todo el Estado de México y un fuerte abrazo. Al contrario, un saludo a todos ustedes y gracias por su atención y pues estamos al pendiente y un saludo a todo nuestro auditorio. Gracias. José Antonio Moreno Chapa. Gracias. Vamos a un corte y continuamos.
Ayúdenos a dar con quien resulte responsable. Comuníquese con nosotros. 311-9030. 311-9030. Participe con sus comentarios en nuestro correo de voz. Síguenos en Facebook y en Twitter, @QRRTV, y en nuestro correo electrónico, quien resulte responsable, @hotmail.com. Regresamos a quien resulte responsable. Síguenos en Facebook y Twitter. Correo electrónico quien resulte responsable @hotmail.com. Amigos, gracias por continuar con nosotros. Pris. Ya estamos de regreso. Bueno, en la mañana tuvimos la suerte de que nos tomara la llamada el doctor Jorge Alberto Álvarez Díaz. Él es especialista en bioética y catedrático de la UAM. De la Universidad Autónoma Metropolitana, ¿no? Sí, de Xochimilco. Entonces, es muy interesante lo que nos compartió y ahorita la vemos y la escuchamos para que después hagamos algunos comentarios. Perfecto. Vamos con ella. Platíquenos de este tema que es muy sonado actualmente, de la renta de vientres. Usted como doctor, ¿cómo ve esta situación? Bueno, primero me gustaría empezar diciendo que la terminología que utilizamos en diferentes ámbitos varía respecto a este fenómeno. Se le ha llamado vientre de alquiler, útero de alquiler, renta de vientres, se le ha llamado maternidad subrogada, y a mí me parece que el término más adecuado, más correcto, es el de gestación subrogada, porque de alguna manera el proceso de la gestación, el proceso del embarazo lo lleva una otra persona que no es quien va a asumir las obligaciones sociales y además legales de tener un hijo. Creo que cuando se habla de vientre de alquiler o útero en alquiler estamos hablando desde un sentido pues peyorativo o negativo. Creo que decir maternidad subrogada es una situación falsa y artificiosa, porque es madre quien cuida, quien cría, no quien pare. Y aunque sé que desde el punto de vista del derecho, si está escuchándonos algún abogado, un abogado perfectamente podrá decir, bueno, es que el derecho asume que madre es la que pare. Pues sí, pero hay muchas mujeres que paren y no cuidan a sus hijos, y entonces yo voy a entender en adelante la maternidad como una construcción sociocultural. Entonces, haciendo este breve preámbulo con la terminología, pues efectivamente es un tema que es de actualidad, no solamente en nuestro país, sino en todo el mundo, porque ante la posibilidad de la técnica, que no es una cosa novedosa, es una técnica que aparece pues ya más o menos sistemáticamente en los años 80, sobre todo en Estados Unidos, y después se difunde al mundo, la reacción que han tenido los gobiernos, los estados, para regular jurídicamente este fenómeno, pues ha sido muy distinta. Por ejemplo, en el caso de España, yo hice el doctorado allá y conozco pues cómo está la regulación allá, aparte de lo que dice la literatura, y en España se tomó la decisión de que este tipo de actividad se prohibiera legalmente. Entonces España es uno de los países que tiene una legislación, pero para prohibir. Aquí en México se habla que es Tabasco el que ya tiene regulado este fenómeno. ¿Usted conoce cómo funciona? Sí, mire, en el caso de nuestro país, bueno, nuestro país somos una federación desde el punto de vista jurídico, y hay potestades legales que le corresponden a los estados, como la regulación civil. Entonces los códigos civiles suelen ser potestad de los estados. En el caso de Tabasco modificó a finales de los 90, 97, 98 su Código Civil, y el Código Civil lo que regula esencialmente son supuestos de filiación para saber quién va a ser considerado hijo o hija de quién. Entonces, en el Código Civil de Tabasco lo que está regulado es definir ciertas figuras que son esenciales para este tipo de procedimientos. Los términos jurídicos que utiliza el artículo 92 del Código Civil de Tabasco son de madre gestante sustituta, madre subrogada, madre contratante, y para la cuestión de la filiación, para saber de quién va a ser el hijo, el término presunción de maternidad. Entonces, esta es la regulación. Hay otros artículos que hablan de esto, pero el principal es este. Esto lo que significa es que regula esta parte
Pero el problema que se tiene en Tabasco y en los sitios donde se ha optado por esta vía de a través de lo civil tener una cierta regulación, el problema es que, número uno, toda la parte previa, es decir, la fecundación in vitro, de donde vienen los gametos, cómo es el tratamiento de la pareja, todo eso no está regulado. Esto finalmente sigue siendo una técnica de reproducción asistida, una técnica compleja así se le denomina, aunque bueno, técnicamente es sencillo de realizar. Por otro lado, tampoco está del todo regulado lo que el propio derecho marca, y que es lo que nos interesa muchísimo en cuestiones de bioética, como el interés superior del niño. Es decir, qué pasa en los casos en donde hay desacuerdos, si después no quieren entregar al niño, si lo quieren entregar en unas condiciones distintas, si lo entregan y la pareja no lo quiere registrar después del proceso de contratación del servicio. Todo eso son vacíos jurídicos que desde luego tienen repercusiones éticas muy profundas. Además de que tampoco está regulado los términos en que se realiza el contrato. Entonces, el promedio que puede uno encontrar, por ejemplo, en páginas web que ofrecen este tipo de servicios, pues el promedio de gasto que tienen que hacer las personas, incluyendo tratamiento médico, abogados, todo el proceso, son alrededor de 140,000 pesos, que estamos hablando de que es una cosa que pues muy fácilmente se puede mercantilizar, muy fácilmente se puede llegar a generar abusos para las mujeres que puedan tener necesidad económica y que recurran a este tipo de técnicas pues para obtener un beneficio económico y no por el hecho de ayudar, que es como lo vemos en bioética. Claro, es que incluso es lo que se ha manejado, ¿no? Que en algunos casos se está viendo como negocio y se supone que surge esta práctica como una forma altruista, pero creo que de eso ya no tiene nada. Claro, la idea de haber generado una técnica en este sentido fue en la historia, y esto se ha ido modificando, fue precisamente de manera altruista para ayudar a las mujeres que desean tener un hijo y que quieren ejercer sus derechos sexuales y reproductivos respecto a su salud y a su reproducción en ciertas condiciones que desde luego sin una técnica de estas no es posible que tengan un hijo. Por ejemplo, hay mujeres que nacen sin útero. La agenesia uterina es una indicación para gestación subrogada porque no van a tener un hijo de otra manera. Hay mujeres que nacen con un útero que es tan pequeñito que no les permite embarazarse. Un útero hipoplásico se llama. Esta es otra condición también para ello. Hay mujeres que han acudido a un procedimiento como el de grado uterino instrumental y han tenido alguna complicación que hace que las paredes del útero se peguen, se adosen. Esto se llama síndrome de Asherman, y este tipo de mujeres tampoco puede gestar. Entonces hay ciertas condiciones médicas que impiden que las mujeres puedan tener un hijo. Esto por el lado de lo puramente biomédico. Por el lado de lo social, hay que considerar también que hay sitios en nuestro país, dado que somos una federación, que han regulado la unión civil de parejas del mismo sexo. Entonces, por ejemplo, tenemos el Distrito Federal, en donde el matrimonio es posible entre dos personas del mismo sexo, y si tenemos casados a dos varones, pues evidentemente tampoco van a tener un hijo. Claro. Y podrían tenerlo si recurren a una práctica de estas, que también es una de las indicaciones llamadas sociales de la gestación subrogada. Está bien, que esto sean las primeras indicaciones ha derivado en supuestos que suele mencionar la gente. ¿Y qué pasa si una modelo no quiere tener hijos por no perder la figura y no perder el trabajo? Bueno, pues son situaciones que de entrada médicamente no es recomendable, pero al no estar regulado jurídicamente, efectivamente pueden pasar y entonces pueden ocurrir los abusos. Así es. Oiga, ¿cuál sería su postura usted como médico en este tema? Pues mire, yo me he dedicado los últimos casi 10 años a investigar cuestiones relacionadas con la reproducción humana asistida desde el punto de vista bioético. Yo creo que lo que deberíamos hacer como país, es decir, no hacer una legislación local, es regular de manera federal la reproducción humana asistida. La Comisión Nacional de Bioética tiene un comunicado en su página web donde dice que es altamente recomendable que nuestro país legisle a nivel federal para poder regular las técnicas y pues para que efectivamente este tipo de prácticas, si se realicen de la mejor manera posible para todos los implicados. Y estoy hablando pues tanto de las parejas que quieren tener hijos y no pueden, como de las parejas que por alguna condición social no pueden tenerlo, en el caso por ejemplo de los matrimonios de varones, y desde luego pues para cuidar el interés superior de los menores y de los posibles abusos que se deberían de prevenir contra las mujeres en situación de precariedad que pudieran acudir a este tipo de técnicas. Entonces
Entonces yo creo que deberíamos de estar regulando como país las técnicas. Habría que ser muy concienzudos de reunir a expertos desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista bioético, desde el punto de vista de políticas públicas, para poder ver cuál es la mejor vía para regular esto. La reproducción asistida se hace en nuestro país y se hace muchísimo. Sí. Hay más de 15.000 niños que han nacido de 1992 al 2011 en nuestro país por medio de estas técnicas. Hay más de 100 centros en todo el país que ofrecen estas técnicas. Solo Tabasco ofrece la gestación subrogada, pero es que es muchísimo lo que se hace en reproducción asistida y no está regulado. Entonces, no solamente aquí pueden surgir los abusos, sino, por ejemplo, en la cuestión de la donación de gametos, en cuestiones de filiación, eso también puede ocurrir. Entonces, creo que deberíamos de inclinarnos hacia una legislación federal general y dentro de la legislación general, pues ir ubicando situaciones específicas como la gestación subrogada. Sí, porque esto se podría prestar hasta la trata de personas también. Pues sí, es una cosa que también se ha manejado, porque en el caso de Tabasco, la legislación, por ejemplo, no pide o no exige que sea una mujer tabasqueña quien sea la gestante subrogada, la que lleve el embarazo. Entonces, perfectamente se podría llevar a una mujer allá para que pudiera tener la gestación y al final, bueno, entregar el producto. Y esto, pues hay que tener muchísimo cuidado, porque hay muchas cosas que tampoco están reguladas. Si una mujer que ha llevado el embarazo en Tabasco no pare en Tabasco, sino que lo hace en otro estado, pues entonces en el otro estado no le van a registrar el hijo como hijo de la pareja que le contrató para el servicio. Entonces hay muchísimas cosas que se escapan de la regulación que tiene Tabasco, que efectivamente es un foco no solamente nacional, sino mundial. Hay varios centros que ofrecen este tipo de servicios en Estados Unidos, porque siendo también una federación hay estados que lo prohíben y estados que lo permiten, que ofrecen en España, que ofrecen en el mundo, y no tenemos tampoco cuantificado cuánto se está haciendo y cómo se está haciendo. Entonces yo creo que deberíamos de preocuparnos a nivel nacional por regular este tipo de actividades. Así es, doctor. ¿Algo más que nos quiera compartir? Pues agradecer la amable invitación, una disculpa que tengo el tiempo un poco encima y con el mejor de los gustos podría charlar con ustedes sobre estos temas que son muy importantes para nuestro país y pues para cuestiones de bioética, que es a lo que me dedico yo. Claro que sí, doctor. Igual más adelante nos podría acompañar en algún programa. Desde luego que sí, encantado, sería un honor. Muchísimas gracias, doctor Jorge Álvarez. Digo, Brice, felicidades y un agradecimiento al doctor. Digo, y es esto, digo, yo creo que tiene que ser una situación asistida, pero también tiene que ser tiene que legislarlo a nivel federal precisamente para evitar todo este tipo de situaciones, porque habiendo tanta hambre y tanta necesidad económica, ¿sabes cuántas mujeres se formarían para esto? Porque si estás hablando que van a recibir un promedio de, 15, 20 mil pesos mensuales, con eso salen. Sí, lo ven como una opción, ¿no? Como una opción. Así es. Como una opción. Bueno, pero vamos a un corte, nada más antes de irnos al corte. Francisco Mojica, los policías de tránsito son literalmente unos rateros. Da miedo pasar por el mercado, Adolfo López Mateos, y llegan como abejas al panal. Lo primero que dicen es de cómo nos vamos a arreglar. Leonardo Ballesteros, he denunciado miles y miles de casos. La mafia de los policías de tránsito totalmente impune. ¿Tienes algunas llamadas? Sí, tengo aquí unas llamadas, que es una opinión anónima. Dice que él está de acuerdo, bueno, imagínate ella, ¿verdad? Perdón, en rentar su vientre, porque sé que soy una persona sana y solo lo haría a un familiar muy cercano y no como negocio, sino solo para ayudar a un familiar. El señor Arturo Mejía dice que se ha oído a quien dice que las inseminaciones artificiales y los vientres de alquiler son jugar a Dios, pero él cuestiona que si no es Dios quien hizo la ciencia también. Vamos a un corte, continuamos. Ayúdenos a dar con quien resulte responsable. Comuníquese con nosotros. 311-9030. 311-9030. Participe con sus comentarios en nuestro correo de voz. Síganos en Facebook y en Twitter, @QRRTV, y en nuestro correo electrónico, quien resulte responsable, @hotmail.com. Regresamos a quien resulte responsable. Síganos en Facebook y Twitter. Correo electrónico quien resulte responsable @hotmail.com.
Amigos, gracias por continuar con nosotros aquí en Quien Resulte Responsable. Tenemos en la línea al doctor en Derecho Israel Reyes de la Rosa. Israel, con el gusto de saludarte. ¿Cómo estás? Buenas noches. Federico, ¿qué tal? Buenas noches, a tus órdenes. Pues fíjate que aquí estamos ahorita con el programa de maternidad subrogada. Y bueno, como tú bien sabes, solamente Sonora y Tabasco... Sinaloa. Sí, Sinaloa. Ahora dije yo dije, ahora sí, fue al revés. Sinaloa y Tabasco son los únicos que lo tienen legislado en su código. Obviamente, el problema de todo esto es que hay muchísimas lagunas dentro de la ley. Entonces, esas lagunas pueden permitir hacer muchísimas cosas que si vamos, no están normadas, si no están dentro de un marco jurídico, eso se puede salir un poquito de las manos y eso puede traer otro tipo de situaciones, porque al final de cuentas, digo, al ratito va a haber hilera de madres y vientres en alquiler. Claro. ¿Qué es lo que se tiene que hacer, Israel? Pues mira, desde mi opinión, yo considero que el marco jurídico en el que se está ostentando ahorita este tipo de práctica médica, pues el artículo 4 constitucional sí permite esa regulación. Aquí habrá que entender que a nivel federal, como lo acaba de decir tu entrevistado, el médico que acaba de pasar, yo coincido con él en el sentido de que debe de ser una regulación a nivel federal y no dejarlo al arbitrio de los estados. Lo que está pasando en Tabasco pues es muy muy cierto, ¿no? El hecho de que cualquier persona pueda llegar de cualquier otra entidad federativa y haga esta práctica, pues da lugar a una suspicacia de trata de personas. Sí, claro. Ahora bien, yo considero que más hablar de un contrato, más hablar de un convenio, pues es un acto científico que nuestra normatividad no lo prevé, a pesar de que los contextos internacionales lo han solicitado a México y México se ha comprometido con bajarlo a nuestras leyes federales o a nuestra constitución propia. Entonces, más bien, como tú lo has mencionado y todos tus entrevistados lo han manifestado de una manera muy principal, no debe de ser lucrativo el contexto con la madre que permite obviamente esta subrogación, sino más bien no hay que desviar la atención de que el costo es pues el sistema científico en el que se está llevando a cabo esta práctica, ¿no? Yo dudo mucho que haya personas que lo hagan con el interés o con el afán de tener una ¿remuneración económica? Exactamente, pero sí lo buscan los padres que no pueden tener el acceso a la vía natural, como tú lo has mencionado, en relación a esta procreación, ¿no? Entonces, yo sí considero que México está cayendo en esa falta de legislación y que se debe de apurar, como bien lo apuntaban. El Senado de la República tiene esa iniciativa, esa formación internacional y que ya debe de estar en las agendas legislativas no nada más a nivel federal, sino, y como te comento, pues a todos los estados de la República y armonizar junto con la Constitución esta práctica, ¿no? Científica. Sí, sobre todo legislarlo, precisamente para que esté permitido y obviamente esas lagunas que existen, obviamente evitar para que todo esté dentro de un marco normativo, obviamente jurídicamente, porque como bien lo comentaba el doctor Adrián Flores, el doctor Jorge Alberto Álvarez, hay una situación, esto, tienen oficinas en diferentes partes de la República, obviamente se firman los documentos en Tabasco, el bebé nace en Tabasco y si nace fuera de lo que es Tabasco, pues entonces ya estamos encontrando ahí una ilegalidad. Así es. Porque si allá es bien cierto, allá es legal, aquí es ilegal. Claro. Entonces, ¿dónde dejas ese marco jurídico y esa laguna? Y sobre todo, Federico, el seguimiento que le dé el propio Estado mexicano a este tipo de práctica subrogada, en el que también los jueces tengan un cierto conocimiento hasta cierto momento en dónde está este menor. Lo mencionábamos en algún momento determinado con la adopción, no sé si recuerdas. Sí. Una vez que se realiza la adopción, los jueces ya no tienen conocimiento del crecimiento, el desarrollo del menor.
pasará lo mismo. Yo creo que sería un candado muy fuerte, por lo menos para evitar cualquier acto delictivo que atente al interés superior de los menores, en el sentido de que sepa el Estado mexicano las condiciones en las que está ahora el menor que nació a través de esta práctica, ¿no? Sí, porque se puede prestar a muchas cosas, hasta para una extorsión más adelante, ¿no? Lo comentaba yo hace rato, ¿no? Porque al final de cuentas es un ser que llega con vida, la mujer siente, obviamente ese bebé tiene que recibir cariño, no puede una mujer, por más capacitada que esté, con la posición de que nada más es en renta, ese ser necesita palabras de cariño, de afecto, y esa lo está recibiendo. Pues te agradecemos muchísimo, Israel. ¿Algo más que quieras agregar? Y sobre todo es una cuestión cultural. Y sobre totalmente. Todo psicológica también. Cultural y moral, ¿no? Cultural, moral y psicológica. Yo creo que son 3 factores. Bueno, pues gracias al doctor en Derecho Israel Reyes de la Rosa por su comentario. Un fuerte abrazo, Israel. Igualmente, Federico, que tengas buena tarde. Gracias, buenas noches. Híjole. Es que es un tema bastante complejo, ¿no? Muy complejo y realmente nos falta muchísimo que abordar, ¿no? Sí, todavía. No nos va a dar tiempo, ¿verdad?, de hacer el otro. Nos quedan, ¿qué? 4 minutos. ¿Cuánto nos queda de tiempo, producción? 3 minutos. No nos va a dar yo creo que nos va a dar tiempo. Híjole, pues yo creo que hacemos, ¿cómo andamos mañana? ¿Qué programa tenemos mañana? Mañana vamos violencia contra mujeres. ¿Violencia contra mujeres? Así es. No, ¿cómo? Sí, el viernes es el otro tema de violencia contra los hombres. Bueno, pues vamos a tratar de preparar la segunda parte para la semana que entra. Okay. Yo creo que vamos sobre este tema. Pero vamos a conocer más del procedimiento. Sí. O sea, cómo... Y habría también que ver, no sé, con un especialista en psicología también, qué repercusiones pueden tener el bebé, ¿no? De que se habla de esta comunicación con la madre desde que está en el vientre, y que efectivamente, ¿no? Aquí ya va a entregar a... Es que yo insisto que sea comunicación. Sí, digo, porque obviamente... Pero ¿qué pasa con esa generación, con esos bebés? ¿Qué va a pasar en un futuro? Sería interesante que un psicólogo nos pudiera platicar. Es que no puedes agarrar y tratar, un bebé que se está formando, no lo puedes tratar con esa frialdad de nada más decir, pues nada más estás ahí porque yo estoy recibiendo un dinero y nada más. O sea, no le puedes decir es un bebé. Sí, eso digo que sería interesante, ¿no? Que nos lo platicara un especialista. Yo creo que es una posición de principios, yo creo que es una posición moral. Qué bueno que se tenga la oportunidad a todas esas parejas que no tienen esa dicha de ser padres, de que tengan esta opción. Aquí lo importante es que se legisle a nivel federal, lo importante es que tengan derecho todas las parejas que obviamente tengan esta necesidad y no nada más algunos cuantos, los que tengan cartera, ¿sí? Porque no estás comprando un objeto de un supermercado. Tienen un precio, ¿no? Estás hablando un precio muy alto. Estás hablando de una vida, de un ser humano. Un ser humano, por supuesto. Entonces yo creo que es donde tenemos que cambiar. Obviamente usted es el que tiene la respuesta, nosotros simplemente lo que hacemos es plantear el panorama de lo que estamos viendo, pero usted va a ser la persona que va a decidir, que va a formar su propio criterio y su opinión en cuanto a esto. A este tema, ¿no? Brice, pues tus conclusiones. Bueno, yo concluyo en que sí es un tema muy complejo y efectivamente cada quien decide, ¿no?, qué es lo que quiere, y pues también hay que pensar también siempre en esos seres que se buscan, ¿no?, que se anhela tanto, pero también en el daño que se les puede provocar en algún momento. Yo creo que lo más importante, y es cierto, es que exista comunicación entre las parejas y decidan el tomar esta u otra de las diferentes formas de poder tener un bebé, ya sea la adopción o por medio de la inseminación, in vitro, en fin, la de subrogada. Pues obviamente que estén conscientes de que los hijos vienen para iluminar un hogar, para iluminar la vida, no para generar ningún tipo de conflictos. A los hijos hay que amarlos. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Esto fue Quien resulte responsable. Periodismo de investigación crítica y denuncia sin censura. Hasta la próxima, donde continuaremos buscando a quien resulte responsable.